Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por favor. Ah, no lo veo. Estaba corrigiendo algunas cosas en las notas. Capítulo 11, ¿sí? Ya sé. 11. Ok. No se ve. Es 11. Sí, estamos en 11. Sí. Y Cuidado. Puedes tirarme ese. Tito. Yo hice cambios en las notas que yo voy a pedir a Susie de poner en el sitio de internet que pueden tener si quieren. Van a ver, no hoy, pero para la semana que viene. Yo cumplí solamente en español todavía, pero de cumplir nuestro entendimiento de San Juan, ¿sí? Ok. Can get a cookie. Yo sé que el obispo va a invitar a la gente de Resurrección de participar también, pero probablemente para la semana que viene. Tenemos 11 y 12 hoy. 12. Para cumplir el libro de señales. Ya. Ok. Y oración, ¿sí? En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios bondadoso, tú nos has llamado a los rincones de tierra para formar una comunidad de fe aquí en Chicago. Nos has bendecido con una fe viva. Estás bendecido para que con nuestro mundo desanimado pueda conocerte. Haznos generosos para con los hambrientos, compasivos para con los víctimas del abuso, amables para con los inmigrantes, misericordiosos para con todos los que tengan contra ti. Seamos discípulos verdaderos de tu Hijo, damos fieles de tu gracia y evangelizadores fortalecidos con los dones del Espíritu Santo, para que nuestras peticiones produzcan mucho fruto, que den gloria a tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Voy a tratar eso aquí, ese aquí, un poquito más allá. No, este. Ese. Ese. Ay, estoy muy bien. Ok. Estaba bien ocupado hoy con diferentes cosas, pues. Ven, aquí. Ok, so, capítulo 11. Este es un capítulo muy famoso, ustedes ya conocen, porque leímos cada año, porque leímos del ciclo A cada año. También es porque es un evangelio que usamos regularmente en las funerales. Pues es algo muy conocido por la mayoría del mundo. Y ese es el capítulo de la resurrección de Lázaro, ¿sí? De Lázaro, sí. Ok, y voy a poner dónde están. Un momentito. No, ok. Ay, ¿qué pasó? Está bien. Ok, había un hombre enfermo llamado Lázaro. Ay, no sirve bien. Ok. Llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Primeramente,
esta historia de María ungiendo los pies de Jesús viene en el próximo capítulo de San Juan. So, él está hablando de algo que no escribió todavía. O también es de reconocer en San Lucas, sí también hay la historia de la mujer que ya lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y después de secar con su cabello. Está confundido quién es María, la hermana de Marta. Algunos, por muchos siglos, la iglesia pensaban que esa María, la hermana de Marta, es la misma María que se llama María Magdalena. Y María Magdalena o María de Magdala, la mujer que dice San Lucas que el Señor expulsó 7 demonios. Todo esto es posible que es la misma mujer, es posible que no es la misma mujer. Algunos eruditos piensan que son diferentes personas. Y María Magdala o María Magdalena no es la hermana de Marta. Verdaderamente no estoy seguro, pero el año pasado el Santo Papa Francisco declaró, en lugar de la fiesta de Santa Marta, declaró esta fiesta la fiesta de Marta, María y Lázaro. De los 3 hermanos, y no solamente de Marta, poniendo la fiesta de María Magdalena la semana antes aparte. So, María Magdalena es la persona que Jesús expulsó los 7 demonios y también anunció la resurrección a los apóstoles. Si ella es la misma, es posible. Y la tradición de la iglesia continúa de creer esto, pero otros eruditos dicen que no es, y por eso tenemos la otra fiesta en este momento. Pero si seguimos solamente el Evangelio de San Juan, es porque María, en la cuenta de María, lavando los pies, ungiendo los pies de Jesús con perfume, no viene en el próximo capítulo. Dame un momentito, por favor, yo tengo café en la cocina, un momentito. Mi mente está corriendo y cuando mi mente corre, yo empiezo a hablar muy rápidamente en español y no puedo mover mi boca o mis labios como mi mente. Yo voy a tratar de poner mi mente, mi cerebro para dormir y pueda hablar con ustedes. ¿Ok? Es por hiperactividad, ¿no? Ok. Ese es de María y su historia de lavar los pies de Jesús. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Lázaro es un amigo de Jesús, posiblemente un discípulo. Y si leímos en San Lucas, encontramos que María y Marta y Lázaro tuvieron Jesús cenando en su casa regularmente en Betania. Y recuerde que en las 2 semanas pasadas, cuando estábamos hablando de los capítulos 5 y 7 y 8 y 9, Jesús estuvo en Jerusalén y Betania es muy cerca de Jerusalén y cada vez que los judíos trataron de matar a Jesús, probablemente él se escondió en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Y los eruditos piensan que en la Semana Santa, en la Pasión de San Marcos, Jesús cada día entró a la ciudad, por eso probablemente quedó en la casa de Lázaro. Siguen siguiendo los eruditos de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Las 2 hermanas mandaron decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios.
y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Este es como, recuerde en capítulo 9, cuando los discípulos encontraron el hombre nacido ciego y ellos pidieron de quién pecó. Jesús, esta enfermedad no es por pecado, es para mostrar la gloria de Dios. Este es el mismo. Y este es como San Juan regularmente siempre una historia, otra historia. Su evangelio es como un mantel de diferentes colores, o que todo está unido, él cose todo junto, ¿sí? Para la gloria de Dios. Y también para mover la imagen, la gloria de Dios, y moviendo la imagen, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. En el hombre ciego de nacimiento, la gloria para Dios solamente. En la gloria para Dios y también de glorificar el Hijo del Hombre. Estamos moviendo. Jesús quería mucho a Marta y a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Pues necesitamos volver otra vez al capítulo 4, a la samaritana, a la mujer samaritana. A Jesús quedó allá 2 días en el pueblo de los samaritanos para convertir a la gente al evangelio. Normalmente él pasó 2 días en cualquier lugar para convertir a la gente, para predicar, para sanar a la gente y también de convertir a la gente al evangelio. De pasar 2 días en este lugar era normal. Pero piensa, si ama Lázaro mucho, ¿por qué no? O quería Lázaro mucho, ¿por qué no salió inmediatamente para ayudar a Lázaro? Vamos a ver esto en un momentito. Estamos organizando que Jesús pasa 2 días regularmente en cualquier lugar para predicar. Y por eso estaba predicando, cumplió su predicación. Y en esta historia, San Juan nos da muchos pensamientos al lado, ¿no? Él incluye muchas cosas que no son necesarias para la historia, pero son de sus ideas o razones para que nosotros conozcamos, pero no son parte de la historia. Este es uno de esos. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Jesús les contestó, no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. El que camina del día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Pues, también, regresando al primer capítulo, al prólogo, encontramos que el verbo es la luz del mundo, ¿sí? Jesús es la luz, pero los hombres preferían las tinieblas, en no abrazar la luz. Esa es una imagen que Juan incluye. Otro es porque también en capítulo 9, el Señor habló de la luz. Necesitamos hacer las obras de Dios cuando es el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Está incluyendo las 2 imágenes del prólogo y también del capítulo 9. Después les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. La palabra que usa aquí para recuperar la salud, esta es una palabra en griega que significa diferentes cosas. Y más que todo, es de sanar a alguien. Pero también es de salvar a alguien. En inglés dice será salvado, en lugar de será sanado o recuperar la salud. Porque esta palabra puede traducir en diferentes formas, depende de la situación.
en San Marcos, él usa esta palabra para significar la salvación y la sanación a la vez, porque de ser sanado es de ser salvado. Y no, la persona que está enferma no está salvada. Esta persona está pecadora, ¿sí? El que peca está enfermo. Espiritualmente o físicamente se manifiestan los pecados físicamente también. Cuando encontramos a alguien que tiene enfermedad es porque es su pecado. Recuperar la salud. O será salvado. En realidad, Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. ¿Cómo Jesús supo que Lázaro estaba muerto? Más que todos los eruditos o los fieles dicen que Jesús supiera esto simplemente porque Él es Dios y como Dios sabe todo. Pero también encontramos, y si leímos bien la pasión en los sinópticos, encontramos que Jesús siempre sabe más que los discípulos, la pasión está preparada. Pues la última cena, Él manda a sus discípulos a la ciudad donde va a encontrar un hombre. Él conoce que hay un hombre esperándoles. ¿Por qué? Porque Jesús tiene personas que le dan la información, son personas que le ayudan en cualquier lugar. Por eso también el Señor pudiera de escapar de los judíos a veces, porque tuvo más. Nosotros pensamos de los apóstoles o de los discípulos, pero Él tuvo muchos más discípulos. Y algunos usó como personas de obtener información. Pues las mujeres mandó la información que Lázaro estaba enfermo. Pero es posible que otra persona llegó de Betania para decir a Jesús que Lázaro ya murió. Por eso, puede decir con fe que Jesús supo todo por es Dios. O es también de reconocer a veces Jesús recibió más información que encontramos en el Evangelio, porque hay otras personas que dio información a Jesús. Y yo creo que este es, porque este es más sensato en este caso. En realidad Jesús quería, 13, quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allá, pues así ustedes creerán. Los discípulos siempre creen en Jesús porque desde la boda de Caná empezaron a creer. Y también después de la multiplicación de los panes, decidieron los apóstoles de seguir a Jesús y no de quitarle. Pero necesitan regularmente pruebas de creencia, milagros, señales que pueden ayudarles de creer, porque en cualquier milagro también encontramos un problema con los judíos, un conflicto. Para ayudarles de suavizar los conflictos, hay señales, hay milagros. Y este es algo para ayudar a los discípulos de creer mejor. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, y el pasado dijo siempre el gemelo, ¿no? Yo no sé por qué decidieron de cambiar, pero el gemelo o el mellizo dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Este es una frase antes de la pasión y con mucho ánimo Tomás quisiera seguir a Jesús y todos los discípulos quisieran de proteger a su Señor, de ayudar a su Señor, de morir con su Señor, hasta que el momento de la pasión y el resto de Jesús, cuando arrestaron a Jesús, ellos se fueron, ¿no? Corriendo, salió de Jesús, porque ellos tuvieron miedo de muerte, como todos casi. Pues, pero con mucho ánimo pudiera decir, cuando no hay problema, no hay peligro,
vayamos también a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Mira, si Jesús esperaba solamente 2 días en el lugar donde estuvo, y Lázaro ya murió 4 días en el sepulcro, no pudiera salvarle. No pudiera llegar en tiempo para Lázaro no moriría. Por eso, de pasar más tiempo en su lugar no hay problema. Porque Lázaro ya se murió cuando Jesús recibió la información de su enfermedad. No era posible porque 2 días, 2 días muerto, pero ya estaba en el sepulcro 4 días. So, no pudo llegar en tiempo suficiente. So, para desculpar a Jesús, ¿sí? Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Normalmente, una funeral sepultaron el muerto el mismo día y después pasó 7 días de llorar, de dolencia, y después para algunos un mes más para su dolor, y finalmente después de 1 año, es posible si era una familia rica, después de 1 año cuando ya se destruyó el piel de la persona, la familia tomó los huesos solamente del cueva para poner en un osorio. Pero eso está en esta semana, primera semana después de la muerte. Y todos están llorando, todos están confortando a las hermanas. Pues apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Pues recuerda la historia de Marta y María cuando tuvo la cena para Jesús en su casa. Siempre Marta y María toman la misma parte. No se cambian. Pues cuando Marta supo que Jesús llegaba, ella inmediatamente fue a darle la bienvenida, ¿no? Fue en acción. Pero María se sentó en este momento para llorar, pero María siempre está sentándose, Marta está siempre trabajando, ¿sí? Siempre es igual. Y Juan usa las mismas imágenes para estas hermanas. So, no se convierten en su forma de vivir. Permanece en casa. 21. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sabemos es de castigar a Jesús o simplemente un grito de dolor o de una esperanza. Pero las hermanas dicen lo mismo, pero con Marta es algo más, es algo castigo y también de esperanza. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Mira, Marta no pide por la resurrección de su hermano. No pide. Como María no pidió a Jesús por vino en la boda de Caná. Ella simplemente dijo a su hijo, no tienen vino. Y Marta no pide por nada, simplemente dice que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. So, está en tus manos, Señor. Como la Virgen María dijo a su hijo, no tienen vino, y después dijo a los sirvientes, hagan lo que les digan. Y también, Marta, está en tus manos, Señor, pero puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esta frase es un trato de consolar a Marta, ¿no? Es
Es el equivocado que muchos de nosotros hacemos también. Tratamos de consolar, de confortar a alguien que está sufriendo y decimos algo que, tu querido no está sufriendo nomás, o tu querido está en los cielos, o Dios le abrazó tu querido. Tratamos de consolar, pero en efecto es de insultar, porque ella está llorando, sufriendo la pérdida de su hermano, y Jesús está tratando de confortarla, pero ella no quiere la resurrección, ella quiere su hermano. Y también cuando nosotros vamos a las vigilias, la persona sufriendo no quiere nuestro confort, ellos quieren su querido. Y pues tratamos, pero fallamos regularmente. Y todos saben esto. No es posible de confortar, simplemente de abrazar y callarnos, porque es los abrazos más importantes que todo, ¿no? So Marta respondió, y ella también respondió no es con el insulto, pero desde negar lo que dijo Jesús. Ya sé que será resucitado. Ya sé. No soy niña, no soy insensato. Yo sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Yo estoy sufriendo hoy mismo y tú hablas del futuro, del fin del mundo. ¿Cómo puede confortarme? No puedo ver el futuro, necesito ver lo que tengo. Y lo que tengo es la muerte de mi hermano. So es de negar su confort, de insultarlo, yo no sé. Pero es algo que de poner a Jesús en este momento. No me hablas del futuro, háblame de mi sufrimiento en este momento. Ok, so, continuando. Ay, ¿qué pasó? Ay. Le dijo a Jesús, y este es un momento también esa es una frase, yo soy, ¿sí? Pero este es el momento de la fe, de confesión de la fe. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. So, esa es una frase, yo soy, que es el nombre de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí y cree en mí, no morirá para siempre. Y después, pedir Marta por su fe. Recuerde, en los sinópticos, cuando Jesús recibe la confesión de Pedro, él pide a los apóstoles, ¿qué piensan la gente que soy yo? Y después les pidió, y que ustedes piensen que soy yo. Y Pedro toma la palabra para decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. So, es la confesión de fe de Marta. No hay confesión de Pedro, hay confesión de Pedro con el fin del capítulo 6 y finalmente el capítulo 21. Pero ese es, más que todo, esa es la confesión de fe, es no de Pedro, es de Marta. So, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Yo no sé por qué no puso el tú. ¿Crees tú esto? So, esta es la pregunta. Siempre Jesús nos pide si creemos. ¿Crees tú esto? Él contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Tres cosas. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. So, no solamente el ungido, lo que esperaba, pero también Hijo de Dios. Esa es la confesión de Pedro, ¿no? En un sinóptico es el Cristo, en otro sinóptico es el Hijo de Dios. Ella dice ambos. Y también el que tenía que venir al mundo.
So, regresar otra vez a capítulo 1, porque el verbo llegó al mundo para presentar la luz, para darnos la vida eterna. So, el que tenía que venir al mundo. Son las tres cosas. Cristo, Hijo de Dios, y el mandado del Padre. Estas son las cosas que Cristo pronunció en el capítulo anterior. De hablar de sí mismo, que es el Cristo, es el Hijo de Dios, y Él venía al mundo porque fue mandado por su Padre, que tenía que venir al mundo. So, porque no vino por sí mismo, vino por el mandado de su Padre. Después, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído. So, en español dice, le dijo al oído, pues privadamente, ¿sí? En inglés traduce en secreto, y yo no sé por qué en secreto, pero simplemente quisiera hablar con María, no con todos. Probablemente porque algunos judíos quisieran de matar a Jesús o de arrestar a Jesús, pues ella no confiaba en los que estaban confortándoles. Simplemente quisiera de hablar con su hermana para la presencia del Señor. So, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Y te llama. Y también es porque el Señor nos llama, como llamó a los apóstoles, también llama a las hermanas. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado ahí en el pueblo, pues Jesús estaba en el territorio Transjordania y subió a Betania y todavía estaba aparte del pueblo. Estaba afuera. Y Marta y después María fueron a donde estuvo Jesús. No entró todavía en el pueblo. So, Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar a sepulcro y la siguieron. Es normal, ¿no? Cuando hay una funeral, una otra persona siente mucho dolor y fue a la tumba para llorar. Después de una funeral o algo en la semana, es muy normal de hacerlo. Pues para confortar ella, quisiera de seguirla. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies. Y cayó a sus pies. Este es la obra de alguien que cree, ¿no? Alguien que cree adora al Señor. Pues cuando el ciego reconocieron Jesús es el Hijo de Dios, cayó a sus pies. Esta es una obra de adoración. Cayó a sus pies. Él no necesita de pedir a María por su fe, porque María mostró su fe por su posesión. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma frase, pero este no es un insulto, no es de castigar a Jesús, es simplemente de llorar. Y llorar que le llama Señor, como Marta le llamó Señor. Pero en de mostrar su fe, es de decir que Señor no estuvo aquí. ¿Dónde está el Señor? Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué decimos? ¿Dónde está, Señor? Necesito tu ayuda. Y ella está hablando lo mismo. Si hubieras estado aquí, no estuvo aquí, porque mi hermano murió. Pero no de castigarla simplemente por la pérdida, las emociones de no sentir la presencia de Dios. Al ver Jesús, el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Esta es la misma frase que empezó Jesús en el Evangelio. Cuando los apóstoles
Andrés y Juan le pidieron, Jesús, ¿dónde vive, Señor? Él respondió, vengan a ver, vengan a ver. Este es el llamado del Evangelio de San Juan para creer. Y también dijo lo mismo a Felipe, ven a ver, va a ver muchas cosas. Cuando está conmigo va a ver la gloria de Dios. Pero antes de esto, siempre Jesús usó esta frase para llamar a sus discípulos a la fe, a seguirle. Pero en este momento, en el cambio, al final del libro de las señales, la gente usa para llamar al Señor de conocer nuestra humanidad, nuestro sufrimiento. Jesús nos llamó a ver la gloria de Dios y nosotros llamamos a Jesús de ver nuestros sufrimientos, la muerte. Y Jesús lloró. La frase más corta en toda la Biblia, ¿sí? De 3 palabras solamente. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al cielo, no podía haber hecho algo para que no muriera. Todavía, no hay milagro todavía, pero siempre hay un conflicto, una división entre los judíos o diferentes personas. Pero en Juan, una cosa que encontramos realmente es Jesús es la causa de división. Él tiene mucho poder, hizo muchos milagros y un grupo dice, mira, él lo amaba, otros, ¿por qué no hizo milagro aquí? Una división, otra vez, este es el conflicto de San Juan, de empujarnos a la pasión, ¿sí? Siempre hay un conflicto, hay una división entre los judíos y entre nosotros también. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Es normal. Es como Juan está explicando la situación. Enfatizar el sepulcro y la muerte de Lázaro era una sepultura y muerte natural, normal, como todos sufren. Esta es la forma normal para enterrar a alguien en esos días. De una cueva cerrada con una piedra. También es una intención o una predicación de la muerte de Jesús, ¿no? De su propia sepulcro, una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, y dice, cuando nosotros escuchamos en la misa, la otra traducción dice que cerrada con una losa. Y Jesús ordenó, quiten la losa. En usa piedra, pero una losa de piedra es casi igual. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió. Marta también, ¿dónde está Marta? Siempre en el mundo, ¿no? Siempre prácticamente está considerando las cosas mundiales. ¿Qué necesito hacer para cenar, para cocinar esta cena, o para preparar algo, para recibir al Señor? ¿Qué va a pasar si removemos la losa? Si quitamos la losa. Siempre es práctica. Jesús le respondió, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez, Él está invitándola de ver la gloria de Dios. Ya Él vio el sufrimiento de la humanidad y Él todavía quiere demostrarle que nosotros vemos la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Jesús no está orando como está simplemente de enfatizar por los judíos lo que necesitan hacer o creer.
So más que todo, es una invitación a los judíos de reconocer a Jesús y al Padre son uno, ¿no? Y también de creer en Jesús. So más que todo está hablando a la muchedumbre, no al Señor. Al decir esto, gritó con fuerte voz. Lázaro, y también yo tuve funeral, por eso yo conozco mejor la traducción en el leccionario. Lázaro, sal de allí, sal fuera, pero es mejor de sal de ahí. Con esta frase, recordamos inmediatamente capítulo 10, porque ese es 11, ¿sí? Capítulo 10, ¿qué dijo Jesús en capítulo 10? En capítulo 10. Yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y me sigan. So, los que conocen al Señor escuchan su voz y lo siguen. So, el buen pastor está llamando una oveja y salió el muerto. Lázaro es una oveja del Señor, por eso escuchó su voz y le siguió la voz del Señor. So, también Juan está intercambiando los capítulos y las imágenes para nosotros. So, Lázaro sal de ahí y salió al muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. So, Lázaro todavía está atado como un muerto, pero como oveja del Señor, siga y escucha la voz del Señor y lo obedece al Señor, pero está atado. Y por eso Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Y también otra traducción, desátenlo que pueda andar. Y andar es la palabra mejor, porque andar es de caminar, pero es de avanzar, de continuar, de vivir. So, andar es más amplia como una palabra. Caminar significa que nosotros estamos caminando, pero andar hay muchas formas de andar. So, desátenlo y déjenlo que pueda andar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Siempre un milagro, una señal, es la causa de fe, de creer en el Señor. Pero hay otros que no van a creer. So, también, el escritor que uso en este estudio, él dice que en su mente, en sí, según sus pensamientos, no de míos, pero según sus pensamientos, Lázaro no resucitó. ¿Cómo se llama? Es casi lo mismo. De resucitar, de restaurar de nuevo. Por eso la resurrección teológicamente es de tener nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso. So, Lázaro no recibió un nuevo cuerpo. Su cuerpo viejo fue resucitado o de restaurar de nuevo. Pero porque él iba de morir otra vez, entonces necesitaba morir otra vez para seguir al Señor a los cielos. Él quiere de hacer la distinción entre la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro. Está bien, estoy contento con esto porque explica bien que él y también la mujer, la niña de Jairo y también el hijo y el hijo de la viuda de Naín, ellos también iban a morir otra vez. Pero todos los evangelios dicen que era una resurrección, no una resurrección venciendo la muerte, porque solo Jesús puede vencer la muerte y él no murió todavía para resucitar de sí mismo. Pero ellos están llamando a la vida y de decir resurrección está bien también.
porque es un llamado de Jesús para llamar a sus ovejas a la vida otra vez, de conocer al Señor y de seguir la voz del Señor. Ok, continuando en este capítulo. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. So, Marta tuvo censo para no decir abiertamente que Jesús estaba con ella cuando estaba hablando con María, porque otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo el Sanedrín y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. No hizo muchos milagros antes, pero uno más, o de resucitar. Recuerde, en San Juan no está contado todos sus milagros, solamente algunos, pues ese es el único milagro de resurrección en San Juan. En otros evangelios hay 2 o 3 resurrecciones, pero en San Juan solamente este. Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos que destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En inglés dice nuestra tierra y nuestra nación. La traducción lugar santo es un poquito mejor, porque cuando dicen la palabra que usan para tierra en San Juan, es los judíos referían a su templo como su tierra. So, lugar santo refiere al templo. So, ellos van a destruir el templo y también nuestra nación. Esta es la referencia aquí. No solamente la tierra prometida, pero el templo también, donde adoramos a Dios. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el sumo sacerdote de los años 18 hasta 36. Él era el sumo sacerdote 18 años. Y uno más largo de los sumos sacerdotes. Juan habla como es solamente este año y se intercambió cada año. La oficina de sumo sacerdote, el oficio sumo sacerdote, era un oficio que pagó los romanos para este honor. Los romanos decidieron quién es el sumo sacerdote y normalmente él paga a los romanos por este honor y pues él pudiera recibir los tributos de la gente al templo, ¿no? So, él creció muy rico por este oficio. Juan dice que es como cada año cambia, pero no cada año cambia. Caifás era el sumo sacerdote de 18 años. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año y dijo, ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Él está haciendo el equivocado de poner Jesús o la nación. Si Jesús muere, está bien porque salvamos la nación. Pero está pensando todavía en este momento y también sobre la nación como está y no de Dios. Es sumo sacerdote, pero no piensa como sacerdote, piensa como un hombre que necesita guardar su riqueza. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era un sacerdote cada año, profetizó en aquel momento. Los judíos pensaban que el sumo sacerdote tuvo el don de profecía. Esta es una profecía para el futuro en aquel momento. Y también Jesús murió por la nación, de salvar la nación, pero no de salvar la nación de los romanos, para salvar la nación de sí mismo, de la muerte. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. La muerte de Jesús es más profundo que Caifás conocía o profetizaba. Es algo que puede salvar a todos.
Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. So, ellos trataban de matarlo muchas veces antes, pero están decididos de matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana del desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Efraín es un pueblo cerca del desierto, o en el desierto, pero es un pueblo donde están muchos, en esos días decimos monjes, pero eran monjes y eruditos, estudiaron las escrituras y ellos trataban de vivir buenas vidas de purificación y de pureza de todo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Esa es la tercera Pascua que encontramos en el Evangelio de San Juan. Y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Es normal, porque encontramos a Jesús otras veces subiendo a Jerusalén para la Pascua. Buscaban a Jesús y decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Ellos estaban esperando, pero está esperando si va a ser arrestado o va a vencer los fariseos o qué pasaría. Pues los jefes de los sacerdotes, los fariseos, habían dado órdenes y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debían notificarlo para que fuera arrestado. Ese es el final del capítulo 11. Voy a parar un momento para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? No preguntas, está bien, con todos. ¿Ok? We're very smart. ¿Qué pasa? Ana? No, le digo que somos bien inteligentes. No. Gracias. Ok, está bien. Vamos a continuar, pues. Capítulo 12. Capítulo 12. Este es el final del libro de señales. Y mira, como tuvimos antes, tenemos un milagro y otro capítulo de enseñanzas. Ok, necesito de mudarse, ¿sí? Ok. Están mudando. Ok, continuando. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. La Pascua se cayó en un viernes, ¿sí? 6 días antes es sábado por la noche. Recuerda, el sábado, el día según los judíos empieza en la noche anterior. La noche de viernes es el principio del sábado, ¿sí? Y continúa el sábado hasta sale el sol en el sábado. La cena del sábado es la primera cena de la semana. 6 días, Jesús, el sábado antes, está en la casa de Lázaro y Marta y María. Este es normal, pues Jesús llegó a Jerusalén para entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, ¿sí? El día siguiente. Después de esta cena, llegó a Jerusalén para la pasión del domingo de Ramos. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía, qué sorpresa, ¿sí? Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Tomó una libra de un perfume muy caro. Está traducido como 1 litro. La libra, 1 litro de perfume. Las mujeres aquí, ustedes conocen que una once o 10 mililitros es muy caro de perfume, es $80 o $100.
pues 1 litro, que es más de 35 veces más grande que esto, es muy caro, ¿no? Una libra de un perfume muy caro hecho de nardo puro. Nardo es una fragancia muy rara. Él ungió los pies a Jesús y luego se le secó con sus cabellos mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Pues esta unción es como un sacrificio. Cuando ellos prepararon, los sacerdotes prepararon el sacrificio en el altar con incienso y en la preparación, se llenó el templo del perfume o del olor del sacrificio. Este es de llenar el templo de la casa con el olor de este perfume, con el olor de la muerte de Jesús, de su unción, preparándole para morir, para ser sacrificado para la gente, ¿sí? Jesús es el último sacrificio y pues se llenó la casa, se llenó el templo con este sacrificio. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús. Juan va a incluir muchas frases sobre Judas Iscariote, más que el resto de los evangelistas. Todos dicen Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús. Es normal de decir. Pero él va a incluir más cosas que vamos a mencionar. Dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. 300 monedas de plata es el pago por el sueldo por un año, o más que un año para mucha gente en esos días. De realizar el pago de un año para ayudar a los pobres. Todos los sinópticos dicen lo mismo. Hay esta historia en los sinópticos y dicen lo mismo, pero no dicen que Judas Iscariote le dijo, simplemente un discípulo dijo, o una persona en la cena dijo. Pero Juan mencionó directamente Judas Iscariote. Él quiere de castigar y condenar a Judas por lo que iba a decir. Y 300 monedas de plata para ayudar. Este es según un mandato del Señor para ayudar a los pobres con nuestro dinero. En realidad, esta es una frase de Juan para Judas, ¿no? Es al lado. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Es como San Juan está chismeando, ¿no? Él tiene muchos chismes contra Judas Iscariote. Se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. En los sinópticos, las mujeres no pudieron ungir el cuerpo de Jesús antes de sepultarlo porque era muy tarde en el sábado. No pudieron de hacer algo porque ya salió el sol y empezó el sábado cuando no pudieron de trabajar. En el capítulo, en el Evangelio de San Juan, él menciona que José de Arimatea sí ungió el cuerpo de Jesús. Él llevó aceite para ungir el cuerpo de Jesús antes de sepultarlo. Hay una diferencia aquí. Juan está hablando aquí de la misma historia que dicen los sinópticos, pero él tiene otra historia también en la muerte de Jesús, en el sepultado de Jesús. A los pobres, con permiso, a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrá siempre. También es repetir lo que dice el Señor en Deuteronomio, que siempre hay pobres que pueden ayudar. Ese es un mandato de Dios para ayudar a los pobres. Si tiene algo, siempre hay pobres que pueden ayudar. Jesús se une con esta palabra, pero a mí no me tendrá siempre. También es una profecía de su pasión.
como dijo antes, y los judíos pensaron que estaba hablando de suicidarse, simplemente está predicando o profetizando su pasión. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ellos vienen para ver, pero no solo Jesús, pero también Lázaro, porque Lázaro es la prueba del poder de Jesús. Pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Este es Domingo de Ramos, ¿no? No con tanta explicación como tenemos en los sinópticos, pero es un entendimiento de, perdón, aquí, es una explicación de Domingo de Ramos, y Jesús está entrando en Jerusalén, repitiendo de Isaías, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, pero este es algo que es nuevo aquí, bendito sea el Rey de Israel. Y este es como nosotros, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al cielo. Jesús encontró un burrito y se montó en él. También Juan está hablando de la misma historia de Domingo de Ramos que encontramos en los sinópticos, pero en los sinópticos todo está planeado. Jesús dice a sus discípulos, vayan a la ciudad, van a encontrar una burra y también su burrito, desátenlo para llevar aquí, y él se sentó en el burrito después de poner sus abrigos arriba, y él entró en Jerusalén como así. En San Juan es una sorpresa, se encontró un burrito y se montó en él. Que no estaba planeado, pero sabemos que estaba planeado por los sinópticos. Según dice la Escritura, no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. También Juan está usando los profetas para mostrar que Jesús es lo que esperaba. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que lo habían hecho para él. Ellos no reconocieron inmediatamente lo que pasa, pero después de reflexionar, pudieron de poner juntos los profetas y la vida de Jesús. Y esa es la reflexión para San Juan, es una reflexión de 70 años, ¿no? Porque él escribió en 100 y Jesús murió en 33. Pues él tuvo mucho tiempo para reflexionar de qué significa todas estas cosas. Y los otros evangelistas de 40 o de 50 años después. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos cantaba sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Pues Juan pone todo con el milagro de Lázaro, porque esa es la resurrección de un muerto, ¿no? Que ya 4 días en el sepulcro. Los judíos, nosotros creemos que después de 30 minutos el alma huele al cielo, ¿sí? Pero para los judíos, ellos pensaron que el alma quedó cerca del cuerpo por 3 días. Por eso dice Juan que Lázaro estaba en el sepulcro 4 días, porque no tuvo su alma, no más, estaba muerto. Juan pone todo junto con el milagro de Lázaro, pero todo está en Lucas. Esta gente, esta muchedumbre, caminó con Jesús, subió con Jesús a Jerusalén juntos. Porque en San Lucas es como Jesús empezó en Galilea y formó una procesión de muchos discípulos, una muchedumbre para entrar en Jerusalén. Todo esto en Juan no se encuentra la muchedumbre de Galilea, pero simplemente los judíos que estaban sorprendidos por el milagro de Lázaro.
So, él puso todo en el momento del milagro con Lázaro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí, no hemos adelantado nada. Todo el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. So, los fariseos dicen que todo el mundo se ha ido tras él. Y inmediatamente Juan menciona que cierto número de griegos. So, probar los fariseos correcto. Esta es la verdad, porque griegos quisieron ver a Jesús también. Ok, continuando. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Bethsaida era una ciudad en el camino romano de comercio. Y por eso los griegos que pasaron regularmente por Bethsaida, y por eso conocieron a Felipe, que era del mismo ciudad. So, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés. So, a Felipe, a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. So, Juan completamente olvida de los griegos, pero está usando este momento para mover el Evangelio a la glorificación de Jesús. So, Jesús reconoce, si los griegos escuchan mi voz y los judíos escuchan mi voz, hay un rebaño. Recuerden, yo tengo otras ovejas y ellos van a escuchar mi voz también y será un rebaño, un pastor. So, ese es del principio de la unidad de todos bajo de Jesús. So, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. So, Jesús olvida de los griegos y empieza con la glorificación. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y empieza esta imagen de la gloria del Hijo del Hombre con la imagen de una semilla, un grano de trigo. Un grano de trigo y él es como la parábola del sembrador, ¿sí? Porque el sembrador va a sembrar las semillas, y algunas semillas caen en el camino, otros entre la roca, otros entre las malezas y otros en buena tierra. Y produjeron según su situación, ¿sí? So, en lugar de decir esta parábola, Juan usa otra imagen usando el grano de trigo, pero un grano de trigo que es Jesús, y Jesús como profecía de su pasión, y no cae en tierra y muere, queda solo. So, él está profetizando de su muerte. Si no muere, queda solo al mundo, no va a salvar al mundo. Pero si muere, da mucho fruto. La gloria de Dios consiste, la gloria del Hijo del Hombre consiste en no en las alabanzas de la gente, pero en de dar su vida por nuestra liberación. Y que todos creen en Él por su resurrección. So, esta es la profecía de Jesús, usando la imagen del grano de trigo, que es cerca del parábola del sembrador, pero es diferente. Es como Juan siempre usa las otras imágenes, pero de cambiar un poquito para presentarnos algo nuevo. El que ama su vida la destruye. So, está hablando de la gente y también de sí mismo. So, el que ama su vida la destruye. Si él ama su vida más que su sacrificio, va a destruir todo, ¿no? Pero también por nosotros, si amamos nuestra vida más que el Señor, vamos a destruir nuestra vida. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. So, si no nos preocupamos de las cosas de este mundo, pero nos preocupamos o servimos al Señor, vamos a ganar la vida eterna. So, también es como la fe no es solamente la fe es una obra también de
de conservar la vida para la vida eterna, de hacer algo para la gloria de Dios. El que quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Estamos llamados de servir al Señor, siguiendo al Señor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. El premio de servir al Señor es un premio de la vida eterna. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Este es la oración en Getsemaní, ¿no? Su alma está turbada, sus lágrimas como echó sobre la tierra como sangre. Este es la oración de Jesús en Getsemaní, pero no estamos en la pasión, no estamos en Getsemaní. Simplemente este es el momento. Juan usa la historia de Getsemaní no en la pasión, pero aparte para manifestar algo más por nosotros. Esta es una enseñanza. Jesús no está orando solamente a su Padre, pero está hablando a nosotros lo que significa su muerte. Y cómo Él va a entregarse por nuestra liberación. Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado a esta hora y para enfrentarme con todo esto, Padre, da gloria a tu nombre. Da gloria a tu nombre. Jesús empezó este pasaje con la frase, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Este domingo vamos a leer el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. En los sinópticos es la historia de la gloria de Jesús mostrada para los apóstoles, para los tres, Pedro, Santiago y Juan. Juan no tiene la transfiguración en su Evangelio. También es su transfiguración. De ver la gloria del Hijo del Hombre. ¿Cómo vamos a ver? No con Moisés y Elías, pero con Padre de la gloria de tu nombre, entonces se oyó una voz que venía del cielo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Como los apóstoles escucharon la voz del Señor en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. También escuchen la voz del Señor que viene del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían le ha hablado un ángel. Las ambas imágenes son de Éxodo. Porque cuando Moisés subió al monte, algunos decían que escucharon un trueno cuando Dios habló con Moisés. Pero también en Éxodo dice que el Señor mandó su ángel para hablar con Moisés. El trueno o el ángel es como habla el Señor con Moisés, también como el Señor habla a Jesús. Esta división es de tomar directamente de Éxodo. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora que el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Él está hablando de Satanás, ¿no? Porque él es lo que gobierna este mundo. Algunos pueden decir que este es de los romanos, pero él no está hablando de los romanos. Él tiene en su mente, su enemigo es el diablo, no los romanos. Pero está echado afuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir, de levantarlo, no de la cruz. Y también mencionó en capítulo 8 de levantar, como Moisés levantó el serpiente, también Jesús está levantado para salvar. Que todos ven Jesús en el crucifijo puede ser salvado.
atraer a todos a mí. Con esta palabra Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Pues en capítulo 10, ellos pidieron a Jesús, dinos claramente si tú eres el Mesías o no. Y todavía está pidiendo la misma cuestión. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Y ellos están hablando del Mesías permanece para siempre, porque ellos esperaban un Mesías que reinó por siempre en la tierra. No para salvar a la gente, pero reinó en la tierra para siempre. Para ser levantado, ellos conocen es alguien que va al cielo, ¿no? Jesús les contestó, todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Otra vez con la luz. Empezamos con la luz en el prólogo, concluimos este libro con la luz. Caminen mientras tienen luz. No sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tengan la luz, creen en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más. Y aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías, Señor, quien ha dado crédito a nuestras palabras y quien fueron revelados los caminos del Señor. ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también, cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. Los sinópticos usan el mismo pasaje de Isaías para las parábolas. Y como mencioné, Juan no usa parábolas en su evangelio. Él tiene los señales, los milagros y también las enseñanzas. Pero el grano de trigo es como una parábola, es una imagen. También ellos no comprendieron de las parábolas porque se endureció su corazón y cegó sus ojos. Ni comprendieron, ni se volvieron a mí de hacerlo, yo les habría sanado. Eso lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no dijeron abiertamente por miedo a los que los fariseos nos echaron de la comunidad judía. Concluyendo en esta parte, eso dijo Isaías. Está hablando de Isaías para condenar los que no van a creer y también de llamar otros de creer, de entender. En realidad, entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no le dijeron abiertamente por miedo. Ellos fueron, como dice de Nicodemo, eran discípulos, pero en secreto por miedo de los judíos. Y este miedo es su condenación por no abrazar la verdad, pero de esconderse por miedo de la comunidad. Ok, el final del capítulo. Preferían ser honrados por los hombres antes que por Dios. Es de su culpa, su pecado. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Esa es la unidad entre Jesús y el Padre. De creer en Jesús es de creer en el Padre. De ver a Jesús es de ver al Padre. Yo he venido al mundo como luz. La luz, el verbo era la luz de los hombres, pero la luz del mundo. Pero los hombres preferían la oscuridad, las tinieblas. Y yo he venido al mundo como luz, pero que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Concluimos este libro como comenzamos este libro, de preferir las tinieblas o permanecer en las tinieblas, pero la luz está en el mundo para encendernos. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo. Ese es capítulo 5, ¿no?
No he venido a condenar al mundo, sino para salvarlo, de capítulo 5. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien los juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. So, la palabra es Jesús. So, es decir, no voy a condenarle, pero sí voy a condenarle porque yo soy la palabra. Pero también la palabra viene de los profetas o de Moisés, la ley. Pues Moisés y la ley va a condenarlos porque ellos no creen ni en Moisés, ni en la ley, ni en la palabra, ni en Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme también no vino por su propia voluntad, pero fue enviado. El Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. So, él habla de su Padre, no de sí mismo. Yo sé que su mandato es vida eterna. Esta luz es la vida del mundo. Y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. So, de estar unido con el Padre, esa es la conclusión del capítulo. Y concluimos como comenzamos en el prólogo. Y tenemos la opción de creer o no de creer, de seguir o no seguir. Ok, preguntas, comentarios, cuestiones. Sí, Ángela. Dice, el que cree en mí, perdón, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Quiere decir que él es Dios. Sí, es el Dios Padre que envió a Jesús. Pero es el mismo Dios, no. ¿Ande? ¿Es el mismo Dios o es Sí, parte? es el mismo Dios, es el Dios Padre, es el mismo Dios. Jesús es el Hijo y el Padre es Dios. Ok, gracias. Ok. Se me olvidó en todo. Mimi. No, es que estoy aquí hablando, padre, perdón. Ok. ¿Otros? Sorry. Está bien. ¿Otros? ¿No? Está bien, muy claro. Es como el lodo, ¿no? Ya. ¿Ya? Ok. Sí, padre, gracias. Ok, so, próxima semana vamos a comenzar con el libro de la gloria, capítulo 13 y también 14 y 15, no estoy seguro porque 13, 14, 15, 16 y 17 es el discurso final, es la oración grande de Jesús, es la última cena. So, vamos a tratar, yo tengo las divisiones de esto, ya tengo listo en las notas que pueden ver todo y vamos a discutir esto y yo no sé exactamente cómo vamos a dividir en 2 semanas o algo. También quisiera demostrarles esta división, algunas cosas en las notas. So, vamos a ver otra vez aquí. So, ese es el discurso de despedida, ¿sí? Es como un testamento. Es como un testamento y vamos a tener todos esos temas en el discurso final. Y también quisiera darles los dichos de yo soy, porque estaba mencionado muchas veces, yo soy. So, empieza, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección de la vida. Este es Se quitó 20 años. amor de mudarse, Ana. Okay. So, estos son los dichos de yo soy. So, ya recibimos 5. Yo soy la resurrección de la vida, es la que escuchamos hoy mismo. Y en el discurso final tenemos yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente yo soy la vid. So, estos son los 7 dichos yo soy en el Evangelio de San Juan. Y vamos a compartir en el sitio de internet que todos pueden
download y tener, si quiere, las notas del Evangelio y también todo esto, ¿ok? So vamos a ver este domingo o el jueves que viene, ¿sí? Y por los líderes de la parroquia tenemos el concilio pastoral este lunes, ¿sí? Y yo estoy invitando a los líderes de resurrección también de compartir con nosotros, ¿ok? Concluimos con la oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ok, nos vemos. Gracias. Gracias, gracias.